Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Flashit después de las vacaciones de Semana Santa que esperamos que hayáis podido disfrutar. Como sabéis, este es un espacio en el que los profesionales del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnología de Cuatro Casas queremos poneros rápidamente al día de las principales novedades legales, jurisprudenciales y administrativas que se han producido dentro de nuestra especialidad. Como es también habitual, hoy seguiremos pues, una estructura basada en cuatro ponentes que van a elaborar pues, un breve resumen de desarrollos que han tenido interés. En este sentido, empezaremos con Cristina Olesti, que nos resumirá una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se analiza precisamente la condición de consumidor en los contratos a distancia. Seguidamente, yo mismo voy a intentar poneros al día sobre el estado de tramitación y la posición adoptada tanto por el Consejo de la Unión Europea como por el Parlamento Europeo respecto al Digital Package, a ese conjunto de normas que pretenden simplificar la normativa digital dentro de la Unión Europea. Posteriormente, Andrea Santamaría nos analizará una decisión reciente del Tribunal Supremo estadounidense que se centra sobre el criterio de protección de derechos de autor vinculado a las obras generadas por medio de inteligencia artificial generativa. Y, por último, el profesor Miquel Peguera pues nos hablará de una sentencia del Tribunal de Justicia sobre nulidad de marca por riesgo de inducción a error. También, como es habitual, pues incluirá otras noticias de interés para, como os digo, intentar cubrir el objetivo que nos fijamos precisamente de manteneros al día respecto a las novedades relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y la tecnología. Sin más, le paso la palabra a Cristina para que podamos empezar la sesión de hoy. Adelante, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Buenos días a todos. Como comentaba Albert, yo os voy a comentar hoy la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 5 de marzo de 2026, o sea, es relativamente reciente, en el caso 568/2024, que lo que hace es resolver una cuestión prejudicial que le alza el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Berlín en Alemania. El conflicto de origen enfrentaba a un consumidor, J.K., con una empresa alemana, y era un conflicto contractual que tenía como objeto la puesta a disposición y la colocación de unos andamios. A partir de ese conflicto, precisamente, el tribunal alemán le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ciertas interpretaciones que tiene que hacer sobre los preceptos de la Directiva 2011/83 de los derechos de los consumidores. Lo interesante de este caso es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá la oportunidad de poder interpretar cuál es el alcance de un contrato de distancia y la protección en este tipo de contratos de los consumidores, pero lo va a hacer en un contexto algo particular. En este caso no nos encontramos en una situación de contratación típica en la que un consumidor contrata directamente con un empresario, sino que estamos en una situación en la que en esta contratación interviene un tercero por cuenta del consumidor. En este caso se trataba de un arquitecto, un profesional, que canalizaba la oferta y el contacto entre el consumidor y el empresario. Y precisamente en este contexto es donde salen las dudas que se le plantean al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando sucede esta situación, que interviene un tercero profesional entre el consumidor y el empresario, ¿se entiende que el consumidor sigue teniendo esa condición de consumidor o se tiene que despojar automáticamente de ella? Y la segunda pregunta era, en ese mismo contexto, el hecho de que intervenga este profesional, ¿se puede seguir hablando de contrato a distancia o se elimina esa condición y se tiene que atender a otra tipología de contrato?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta las disposiciones de la Directiva de Consumidores y nos transmite dos ideas clave en esencia. La primera es la siguiente. Aunque en una contratación entre consumidor y empresario intervenga un tercero que sea profesional, no significa que el particular en este caso tenga que verse despojado de la condición de consumidor. Al contrario, sigue con su mantra y su criterio habitual, que si ese particular está contratando con el empresario con un objeto privado doméstico y que se aleja de su actividad profesional, seguirá asumiendo la condición de consumidor. No importa quién inicia el contacto, sino la finalidad del contrato. Esta es la idea clave. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia sostiene que el contrato a distancia debe interpretarse de forma amplia y general. En este sentido, dice que aunque el contrato no se efectúe directamente por el consumidor, se canalice la oferta y el contacto a través de un interveniente, en este caso el tercero arquitecto, que no se haga directamente a través de la página web del empresario, eso no excluye que se trate de un contrato a distancia. Lo único que excluiría esta tipología contractual sería que no existiera o sea, que no existiera un contacto físico simultáneo en esa contratación. Y por último, apunta una idea adicional que excede un poco de las preguntas que le alza el tribunal alemán, que es sobre el derecho de desistimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue exponiendo que es un derecho que asiste a todos los consumidores en las categorías legalmente establecidas, por supuesto, pero pone un límite. Y es que si ese derecho se ejercita de mala fe o para obtener una ventaja competitiva frente al empresario, no se entenderá como un derecho que asiste al consumidor y se le va a eliminar de esa facultad. Por tanto, como conclusión final, seguimos con una sentencia muy proteccionista hacia el consumidor, que interpreta de forma muy amplia los conceptos consumidor y contrato a distancia, pero que por fin pone un límite a lo que se entiende por derecho de desistimiento y lo elimina cuando éste se ejercita con abuso de derecho. Sin más, le devuelvo la palabra a Albert y muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, Cristina. Como yo os he adelantado, quería también poneros al día respecto al estado de tramitación de la propuesta de reglamentos conocida como el Digital Package. Como sabéis, la Comisión Europea en noviembre del año pasado presentó una serie de propuestas normativas dirigidas a aclarar algunos aspectos del reglamento de inteligencia artificial, así como de simplificar algunos de los elementos del complejo entramado normativo digital en el derecho de la Unión Europea. Recientemente se han producido dos hitos importantes en la tramitación pues, normativa correspondiente. Por un lado, tenemos desde el 13 de marzo de este mismo año pues, la posición del Consejo respecto a las modificaciones del reglamento de inteligencia artificial. Esencialmente, el Consejo en este posicionamiento mantiene en gran medida pues, los contenidos realizados por la Comisión Europea, si bien introduce, tal y como explicaré en muy breves momentos, algunas prohibiciones específicas de uso de herramientas particularmente vinculadas a sistemas de inteligencia artificial que generen contenido sexual o íntimo sin el consentimiento de las personas cuya imagen reproduzcan este tipo de herramientas. Entrando ya en las concreciones, pues hay una concreción de fechas respecto a la entrada en vigor de las obligaciones vinculadas a los sistemas de alto riesgo. Se difiere la plena entrada en vigor de esas obligaciones al 2 de diciembre de 2027 para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo autónomos
es decir, los del anexo 3, y se difiere al 2 de agosto de 2028 los sistemas de alto riesgo integrados en productos, es decir, aquellos que se contemplan en el anexo 1 del reglamento. También el Consejo propone simplificar la obligación de registro para los sistemas de inteligencia artificial que, a pesar de calificarse o entrar dentro de los criterios de alto riesgo, pues se consideren que no lo son, pues por ejemplo, por vincularse a tareas secundarias, estar sujetos a la última decisión humana, etcétera. También respecto al uso de datos sensibles para evitar sesgos en lo que es el desarrollo y explotación de sistemas de inteligencia artificial, se introduce un criterio de estricta necesidad respecto al uso de datos pues de categorías especiales a fin de corregir esos sesgos. Es decir, se introducen obligaciones de mayores cautelas vinculadas al tratamiento de este ámbito. Y por último, dos puntos que también indica el Consejo. En primer lugar, pues el reservar la competencia de las autoridades nacionales, es decir, de los Estados miembros, respecto a algunas tipologías de sistemas de alto riesgo, como podrían ser los vinculados al ámbito de la seguridad o de la gestión de fronteras o incluso del ámbito financiero. Y a su vez también se insta a la Comisión Europea para que emita guías de interpretación respecto a los sistemas de alto riesgo cubiertos por legislación sectorial, los sistemas descritos o establecidos en el anexo 1 del reglamento. Esto configura ya la posición del Consejo, que a su vez se ha visto complementada con el posicionamiento del Parlamento Europeo. El 26 de marzo el Parlamento Europeo emite una posición respecto a este ámbito, pues confirmando gran parte de lo que he mencionado, ¿no? En primer lugar, confirmando las fechas de aplicación, las fechas de entrada en vigor según el calendario que he mencionado. También adelantando digamos, estableciendo como fecha límite para introducir la obligación de introducir marca de agua o indicar como marca de agua contenidos generados por inteligencia artificial a el 2 de noviembre de este año, es decir, a partir del 2 de noviembre existirá conforme a la propuesta del Parlamento la obligación de identificar contenidos generados por inteligencia artificial a través de marcas de agua y, tal y como he mencionado, también recogen la propuesta del Consejo de prohibir las denominadas Nudifier Apps o aplicaciones o sistemas que creen o manipulen imágenes íntimas de personas identificables sin su consentimiento. Abriendo un poco más el campo, también el Parlamento propone menos solapamientos regulatorios, dando prioridad a la regulación sectorial respecto al marco de deberes vinculados al uso de este tipo de sistemas. Y por último, pues adelanta, creo que de forma interesante, un calendario previsto en este sentido. Se prevé que el debate político inicial se realice a principios de mayo, el 13 de mayo, que este debate dé lugar a un taller de trabajos conjuntos a inicios de junio, que dé lugar a un borrador conjunto a finales de junio, el 22 de junio. Se prevé entonces presentar en la correspondiente comisión del Parlamento a mediados de julio
pues la propuesta resultante, abriéndose un plazo de enmiendas a 15 de julio, pasando a septiembre para los debates políticos y a finales de octubre tener ya los dictámenes de las correspondientes comisiones. Uh, el hito final en este sentido es que se prevé que todo el Digital Package se pueda votar en comisión hacia febrero de 2027, lo cual pues, nos puede dar lugar a una imagen o una voluntad de la institución europea de intentar completar el proceso de revisión y aprobación de este nuevo paquete normativo dentro del primer trimestre del año que viene, lo cual pues nos ofrece una mayor claridad respecto de pues, las expectativas de tiempo que puedan derivarse. Sin más, pues le paso la palabra a Andrea para que pueda hablarnos de esa sentencia del Tribunal Supremo. Andrea, cuando quieras. Muchísimas gracias, Albert. Muy buenos días a todos. Pues efectivamente yo vengo a comentar una reciente sentencia por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos en lo que es ya un viejo conocido de quienes estamos haciendo ese seguimiento del debate jurídico que hay en torno a la protegibilidad de las obras generadas con inteligencia artificial generativa. Se trata del caso Thaler contra Perlmutter y bueno, pues para ponernos un poquito en contexto y ver en qué punto está esa decisión reciente de marzo de 2026, vamos a retrotraernos un poco al origen del caso. Se trata de un caso que surge a raíz del intento de registro por parte de Stephen Thaler de una obra visual que se había titulado A Recent Entrance to Paradise. Thaler sostiene en su intento de registro, en las solicitudes que realiza, que la obra ha sido creada íntegramente de forma autónoma por un sistema de inteligencia artificial, el sistema Davus, del que además él era propietario. Entonces, bueno, tenemos aquí ya ciertas especificidades que van a ser relevantes de cara un poco pues, a las conclusiones que terminé comentando y un poco de cara a localizar dónde está el debate futuro en esta cuestión. El recorrido de esta solicitud de registro, pues la verdad es que es bastante desalentador para Thaler porque encuentra una negativa tanto en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos como luego en posteriores tribunales federales ante los que se plantea el caso, tanto en el Tribunal de Distrito de Columbia como más tarde por parte del Tribunal de Apelación. Y es que esta negativa, tanto la Oficina de Derechos como los tribunales, la basan en que hay una ausencia clara de un requisito que se entiende indispensable en la doctrina estadounidense para garantizar la protegibilidad de las obras por derechos de autor, como es precisamente la autoría humana. Entienden tanto la oficina como los tribunales que no hay autoría humana y por consiguiente no permiten el registro de esta obra visual. No obstante, bueno, pues Thaler no se da por vencido y decide plantear el caso, decide escalarlo al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero aquí me temo que vengo con malas noticias para quienes quisieran, bueno, pues ser conocedores de algún tipo de razonamiento jurídico que sin duda hubiera sido muy interesante por parte del alto tribunal estadounidense, porque en este caso el Tribunal Supremo no llega a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Simplemente cuando llega el asunto a su mesa, decide que básicamente va a rechazar la revisión. Se trata de una decisión de carácter procesal que, sin embargo, bueno, pues no tiene que desalentarnos en el sentido de ver un poco pues, cómo puede afectar a nivel del debate jurídico que se está abriendo en torno a la inteligencia artificial y los derechos de autor, como comentaba, porque aunque no llega a realizar, ¿no?, un pronunciamiento sobre el fondo, sí que es verdad que tiene un efecto muy práctico esta decisión de no revisarlo, en tanto que deja intacta la doctrina que había venido aplicándose hasta el momento en Estados Unidos por parte, como decía, tanto de la oficina como de los tribunales inferiores que conocieron del caso. Y es básicamente esa doctrina de la autoría humana. En Estados Unidos, por el momento, la autoría humana es el requisito indispensable para garantizar la protegibilidad bajo los derechos de autor.
A partir de aquí, bueno, pues sí que queríamos trasladaros un par de reflexiones que nos pueden parecer interesantes. Por un lado, desde una perspectiva comparada, sí que es verdad que vemos bastantes similitudes en las tendencias, tanto normativas como jurisprudenciales, que se están viendo a los dos lados del charco. Es decir, lo que viene aplicándose en Estados Unidos también es un poco la tendencia que hemos venido observando en Europa. Y bueno, de hecho, tanto la normativa como la jurisprudencia en este lado del Atlántico, en Europa, parten de esa idea de que la obra protegible tiene que ser una creación intelectual original que refleje decisiones libres y creativas por parte de un autor humano. Y de hecho, para ejemplo más paradigmático, lo tenemos en la ley española de propiedad intelectual, que atribuye de manera expresa la condición de autor a las personas naturales que crean las obras. Y ya otra reflexión, siempre con una mirada hacia el futuro, sí que me gustaría que nos quedásemos con ese mensaje de que al final el caso Thaler, bueno, pues como decía, ha sido un viejo conocido que nos ha ido proporcionando interesantes reflexiones, pero sin duda no lo resuelve todo. Y me quedo sobre todo aquí con esa especificidad que comentaba al principio y que al final restringe, ¿no?, la aplicabilidad de las propias conclusiones que se extraen del caso a un caso muy concreto, a un supuesto incluso extremo, que es básicamente aquellos escenarios en los que las obras que se pretenden proteger están generados íntegramente por inteligencia artificial. Lo que pasa es que, obviamente, en un contexto en el que, como el que nos encontramos, muy cambiante, de evolución, este escenario es muy específico y, sin duda, pues se van a estar dando lugar a numerosos casos diferentes en los que la inteligencia artificial no va a ser el centro, sino que, por ejemplo, se va a plantear como una herramienta de creación complementaria a, bueno, pues, la propia autoría humana. Entonces, quizá este debate empiece a estar desplazado precisamente hacia una frontera que quizá vaya siendo más difusa y ahí es donde estará el verdadero reto jurídico, determinar cuál es ese grado de intervención humana para determinar que una obra pueda llegar a ser protegible por esta normativa de derechos de autor, tanto en Estados Unidos como en Europa. Veremos si se desarrollan criterios diferentes, pero bueno, por el momento vemos que estamos dando pequeños pasos, pero que también los interrogantes son grandes, por lo que, bueno, pues nos mantendremos al tanto y será un placer compartir con vosotros las reflexiones que vayamos observando en este sentido. Y sin más dilación, pues le voy a pasar la palabra al profesor Miquel Peguera, que nos va a hacer esta miscelánea y también nos va a comentar una sentencia sobre nulidad de marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Por mi parte, y ya realmente estamos fuera de tiempo, quería comentar brevemente una sentencia del pasado 26 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre nulidad de marca, que ha sido controvertida y que puede tener su interés, ¿no? Se refiere a la causa de nulidad basada en, en la inducción a error. Como sabemos, la Directiva de Marcas considera como una de las causas de nulidad el hecho de que la marca pueda inducir al público a error, por ejemplo, respecto de la naturaleza, de la calidad o del origen geográfico del producto o servicio. Es una lista ejemplificativa. Esto se establece en el artículo 4.1g de la vigente directiva de 2015, aunque por razón temporal la sentencia lo analiza en la directiva de 2008, que contiene en idénticos términos esta misma causa, solo que en el artículo 3.1g. Bien, la posibilidad de que una marca pueda inducir a error se contempla en la directiva tanto como un motivo absoluto de denegación del registro, como también en el caso de que, a pesar de todo, la marca se hubiera registrado, como una causa para declarar la nulidad de esa marca. Pues en el caso que nos ocupa, se trata de dos marcas francesas del sector de la marroquinería de lujo que incluyen la denominación Forêt Lepage París 1717, que están registradas para cuero, imitaciones de cuero, baúles, maletas, bolsos de viaje, bolsos de mano. Sobre todo es el sector de los bolsos de lujo, ¿no? El caso tiene su historia porque existía una sociedad, una antigua sociedad francesa en París, llamada Maison Forêt Lepage, que
desde 1716 había estado comercializando, se había dedicado a la compraventa de armas, municiones y también accesorios de cuero en París. Y esa sociedad se disolvió en el año 1992 y su patrimonio fue transferido al accionista único. Años más tarde, en el año 2009, se crea en París una sociedad con la denominación social de Forêt-Lepage París, que compró al accionista único la marca de la antigua sociedad, la marca Forêt-Lepage, sin mención de ciudad ni de año, ¿no? Ahora bien, en 2011, esa misma nueva sociedad registró las marcas controvertidas que incluyen la denominación París 1717. Forêt-Lepage, París 1717. Un competidor que fabrica y comercializa productos en el sector presentó una demanda de nulidad, considerando que las marcas tenían carácter engañoso y tras distintas vicisitudes, la Corte de Apelación de París declaró la nulidad de las marcas, considerando que existía un riesgo de engaño para el consumidor, y en este sentido considero que las marcas evocan el lugar y la fecha de creación de la antigua sociedad Maison Forêt-Lepage y que de algún modo transmiten la idea de que existe una continuidad en la explotación desde el año 1717, cosa que no es cierta, ya que la sociedad antigua se disolvió en el año 92 y esta nueva sociedad es de 2009, ¿no? Entonces, el caso fue recurrido al a la Corte de Casación francesa, que toma como punto de partida estos elementos destacados por la Corte de Apelación, de que se trata de productos que pertenecen a este sector de marroquinería de lujo, que las marcas, al incluir la mención París 1717, realizan esa evocación o dar a entender una antigüedad de varios siglos en el sector, y que eso puede influir en la decisión de compra del consumidor, que en este sector valora especialmente la antigüedad como una señal de prestigio de los productos marcados, ¿no? Bien, la Corte de Casación plantea al Tribunal de Justicia cómo debe interpretarse ese artículo y esencialmente cuándo debe considerarse que existe un riesgo de inducción a error, o existe un engaño, un riesgo relevante de engaño, y concretamente si la mención la inclusión de un número que puede interpretarse como el año de creación de la empresa que comercializa es suficiente para considerar ese engaño, teniendo en cuenta que transmite de algún modo la idea de que existe un know-how adquirido desde 1717 que en realidad no existe. Bueno, a este respecto, el Tribunal de Justicia, de modo muy directo y muy breve, destaca que el engaño o el riesgo de error debe referirse a una característica del producto y no a una característica de la empresa que lo comercializa. Por tanto, no sería aplicable la causa de nulidad si fuera simplemente si la marca transmitiera una información errónea sobre la empresa y no sobre el producto. Ahora bien, bueno, y en ese sentido dice que la evocación del año 1717 como supuesta falsa fecha de creación de la empresa, o de retroacción del know-how de esa empresa, no es una característica de los productos marcados, y en tal caso, y en este sentido no sería suficiente para considerar que existe un engaño. Sin embargo, dice el Tribunal de Justicia, en este sector de lujo, la mención del año puede influir en la decisión de compra del consumidor, que aprecia esta antigüedad, esta solera, prestigio, y en ese sentido el consumidor puede entenderlo como una característica, como una garantía de calidad de la marca. Y entonces ya entramos en la posibilidad de error sobre la calidad, que sí que es una característica del producto y sí que es una de las características enunciadas en el texto del artículo 3.1g, actual 4.1g. De modo que concluye el tribunal que puede entenderse
como una garantía de calidad y que, por tanto, al estar referida a una característica del producto, esa mención de París 1717 podría ser un engaño o un riesgo, presentar un riesgo de engaño suficiente, cuestión que, como es habitual, remite en última instancia al Tribunal Nacional para que verifique si realmente esa marca controvertida, esas dos marcas controvertidas, transfieren esa evocación y sugieren o es percibida por el consumidor en esos términos. Y doy ya rápidamente la palabra a Álvaro para poner punto final a esta sesión. Muchas gracias, profesor Pereira. Muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a ser muy telegráfico porque hoy hemos abusado mucho de vuestro tiempo y sabéis que nos gusta ser rápidos y eficientes. Dos mensajes. Recordad que podéis seguirnos todas las novedades, las cosas que vamos posteando, los eventos en la aplicación Cuatro Casas Propiedad Intelectual. Y, como no, os invito a que nos acompañéis en la siguiente edición de Flashit, que tendrá lugar el primer martes del mes a las 9:30, que en este caso será el martes 5 de mayo. Hasta entonces, muchas gracias a todos.